Me presento, para quienes no me conocen. Mi nombre es Álvaro Amar. Yo soy el director de industria para Latinoamérica. En el fondo, mi trabajo es desarrollar el mercado, ir buscando los partners, apoyar a los partners tal vez en una reunión con un cliente final, hacer la interfaz entre la casa matriz en un proyecto complejo y el mercado local. En lo personal, llevo aproximadamente 21 años, un poquito más, en el tema relacionado con el tema audiovisual, tecnológico audiovisual. De profesión soy ingeniero en sonido, pero con el tiempo me fui metiendo muy de lleno en todo lo que tiene que ver con el tema visual, digital signage, etc. Estoy en Absent desde diciembre del año pasado, luego de casi 6 años, un poquito más, dirigiendo el área de displays de Samsung para Chile y Bolivia. Así que también, bueno, yo también estuve en el lado del chat, en el fondo fui integrador también muchos años, igual que Rafael. Entonces creo que entre los dos tenemos una visión bastante global, de una mirada bastante global respecto a los proyectos, y por eso también nos conocemos con Rafael hace tiempo y decidimos en el fondo potenciarnos y poder impulsar este tipo de soluciones en conjunto. Así que, bueno, les voy a empezar a contar muy rápidamente para quienes no conocen Absent. Eh, Perdón, vamos a, de nuevo, perdón, estaba en el último slide. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una empresa que está en más de 120 países, que tiene más de 30.000 referencias a nivel global. En realidad ese número ha crecido mucho más en el tiempo. Somos más de 2.000 empleados y tenemos varias oficinas alrededor del globo, y tenemos un número importante de ingenieros certificados que nosotros le llamamos ACE, que son Absent Certified Engineers, que van desde la parte de configuración o de diseño de un proyecto, a configuración particular de una solución ya para instalar, y también dar servicio eh, a sus propias instalaciones. Ahora, además tenemos una oficina importante en México, donde hay gente que tiene mucha experiencia en proyectos y también en servicio técnico. Tenemos otra oficina en Brasil, y bueno, alrededor del globo tenemos varias más, lo que nos permite en el fondo eventualmente poder prestar un servicio de soporte más orientado al 24/7, sobre todo pensando en este tipo de soluciones que son de misión crítica, ¿ya? Esta es como una pincelada. eh, la oficina LATAM en el fondo, más que nada lo comercial, que es lo que tiene que ver con el trabajo que hago yo. Están nuestros compañeros de México que están conectados también, y está la gente de Estados Unidos, está la gente de Brasil, y bueno, el resto de los países donde estamos presentes. En Europa somos muy fuertes, faltan aquí algunas oficinas, falta la oficina de España, por ejemplo. Llevamos 12 años siendo el número uno en exportación, que eso es importante porque en el fondo eso significa que, digamos, para la preocupación que nosotros tenemos como un mercado internacional, Latinoamérica, Absent tiene la presencia número uno en nivel global. Entonces eso es súper importante como número. Aquí estamos incluso sacando el mercado doméstico, digamos, China, en el que ahí ya seríamos más largamente número uno, pero justamente para mostrar un número real de lo que nosotros respecta, lo tomamos solo como exportación. Tenemos algunas fortalezas, nuestras fortalezas básicas, lo que hablábamos, el estándar de fabricación. Tenemos un control sobre el supply chain bastante riguroso. Dentro de esas cosas, en muchos de los productos nosotros encapsulamos nuestro propio diodo, lo que significa que en el fondo la parte principal del display, nosotros tenemos el control sobre ese supply chain, y tenemos una fábrica bastante inteligente. Somos una empresa que ya somos internacional, o sea, tenemos presencia en el idioma, en el uso horario,
ya no somos solamente como el vendor de hardware que de alguna manera no va a cuestionar un diseño o un proyecto, sino que ya tenemos una formación de compañía global. Como les decía, tenemos en la parte de servicio e instalación, en el fondo la capacitación para que los partners puedan dar servicio e instalación. Somos líderes y tenemos una cultura corporativa que empuja en el fondo la mezcla de talentos entre los locales chinos y los internacionales, y se produce una comunicación bastante rica. Algunas de las verticales en las que estamos presentes, está lo que se llama Commercial Display, que es todo lo que tiene que ver, digamos, con cara a cliente final, retail, banca, etcétera, clínica. Visualización de datos, que es básicamente por lo que estamos hoy día acá reunidos. Digital Out of Home, donde son muy fuertes. Tenemos de cliente a Clear Channel, JCDecaux y a muchas empresas locales, digamos, de Out of Home. En toda Latinoamérica, de hecho, somos bastante fuertes. Y todo lo que tiene que ver con rental and staging, que en el fondo es eventos, que también ahí somos bastante líderes, y sobre todo siempre todas estas verticales que les estoy mencionando en Latinoamérica se cumplen, o sea, lideramos ampliamente en todas las verticales en las que trabajamos, eh, donde, hoy día lo que vamos a hablar en el fondo principalmente está orientado a lo que nosotros llamamos Narrow Pixel Pitch, que si bien tiene aplicación en retail, nos vamos a centrar principalmente en corporate, en salas de control, y eventualmente, bueno, en otras aplicaciones como broadcast, que eso lo vamos a ver en webinars posteriores. Nosotros estamos hoy día también impulsando la generación de estudios virtuales, así como no se han visto que en Mandalorian toda la escenografía es virtual, está hecha con pantalla. Nosotros también estamos trabajando bastante fuerte en eso, pero hoy día nos vamos a centrar principalmente en corporativo y en visualización de datos. Obviamente después les va a llegar una invitación, si es de su interés, participar en el tema de estudios virtuales. Bueno, las salas de control, para los que están familiarizados, partieron con monitores básicamente CRT, después evolucionaron a los proyectores, retroproyectores, después al DLP, que es una tecnología que en algunas salas de control todavía está presente. Ya van un poco de salida, pero todavía siguen, una tecnología que se sigue fabricando. Hoy día lo más común es la tecnología LCD Video Wall de Narrow Bezel o Extreme Narrow Bezel, con ciertos pros y contras que tiene esa tecnología. Por ejemplo, dentro de los pros, se podría decir que quizás en un cliente que esté muy acotado de presupuesto, en una sala de control pequeña, estamos hablando 4 o 6 monitores de 55 pulgadas, que realmente lo más utilizado. Eh, Todavía hay una diferencia importante de costo entre el Narrow Pixel Pitch y la pantalla. La diferencia cada vez se está cortando más. Para que tengan una referencia, quienes no están familiarizados con el concepto de pitch, es la distancia que hay entre el centro de un píxel y otro. El pitch de una pantalla de 55 pulgadas de video wall, que hoy día en el fondo son Full HD, es de 0,6 milímetros. Hoy día ya se está produciendo LED de 0,8, o sea, en términos de llegar a la misma resolución en el mismo espacio, estamos muy cerca. Por eso que con Rafael estamos construyendo en el fondo para mostrarles qué es lo que viene y en el futuro, y qué es lo que ya se puede hacer, digamos, con acceso a la tecnología que se puede pagar y los clientes pueden acceder. Eh, ¿Dónde están las desventajas del LCD? Primero, la instalación de un video wall LCD involucra un tiempo y una dedicación no menor. Involucra hardware de montaje para que todo quede más o menos quede alineado en el fondo, que también es complejo y no es económico de instalar. En el fondo, soportes con microajustes de buena calidad no cuestan menos de $300.
promedio, digamos, puede que un poco más, un poquito menos, pero siempre andan por ahí. Y hay uno súper importante que tiene que ver con la sala de control, que es el tema de la uniformidad de color. Lograr la uniformidad de color, por más de que los fabricantes promuevan la calibración, etcétera, etcétera, es bastante complejo. Incluso en un video wall calibrado, el ángulo de visión igual va generando cierta distorsión en la visualización. Entonces, eso a veces tiende a generar inconformidad en el cliente. Y lo otro que es importante es cuando es una sala de control grande y se le quiere dar una cierta curvatura, hay que hacer un trabajo no menor, digamos, para que más o menos tenga un cierto radio, cosas que con el LED no necesariamente son muy complejas. Hay mucha tecnología, digamos, para, para poder hacer ese tipo de soluciones. Desde nosotros, desde varios años, venimos trabajando fuertemente en dos tecnologías de Narrow Pixel Pitch. Una que es el SMD, que es lo que es una tecnología bastante utilizada hoy día, que básicamente es que un píxel se compone de un diodo con los tres colores, y el mini LED, en el que el píxel se compone de 4 diodos muy pequeñitos en un solo mínimo espacio. Entonces ahí se puede lograr un pitch más bajo y una densidad de píxeles importante. Hay una cosa que tiene mucha diferencia el LED con el resto de la tecnología, que tiene que ver con el consumo eléctrico, que estamos hablando de una sala de control siempre va a estar 24 horas, por lo tanto el consumo no es menor y es súper fácil de demostrar, porque está el consumo promedio de la pantalla y el consumo peak. El consumo peak generalmente en el encendido, salvo que el cliente tenga todo en blanco, que es difícil. Eh, en una sala de control generalmente, además, por la luminosidad, no es necesario un brillo que yo creo que no debería superar el 30% de luminosidad de la pantalla. Y lo otro es que la flexibilidad en la instalación, la profundidad de los paneles, y hay algo muy importante que tiene que ver con el servicio. Hoy día la falla en una pantalla de video wall involucra sacar la pantalla completa, sacarla literalmente, reemplazarla o repararla y volver a instalarla. En el caso del LED, eh, el tipo de servicio que se le puede dar, primero que nada, es frontal, es muy sencillo y es por módulos. Entonces, eventualmente, si hubiera una falla, es mucho más simple de solucionar y mucho más rápido de solucionar, incluso que si fuera un tema eléctrico, alguna fuente poder, es fácil de hacer el cambio. Y la misma tecnología, al ser modular, es mucho más sencillo que el video wall. Respecto a la tecnología dominante de las últimas décadas, como dijimos, el DLP y también el LCD, pero si se fija en la tendencia del Narrow Pixel Pitch, es decir, demanda, costo y crecimiento de la industria en los próximos años, es bastante acelerado, bastante exponencial. Entonces, claramente, ya no es una promesa el hecho de que finalmente la mayoría de los integradores o de los clientes finales comiencen ya a trabajar con LED, sino que ya es una realidad en el fondo. Sobre todo en salas como hablamos hoy día, de un tamaño de medio en adelante. Obviamente, si hay un cliente que una sala pequeña la quiere tener en LED, también tiene un montón de ventajas, como también la durabilidad. Una pantalla generalmente LCD, los fabricantes hablan de 50.000 horas de vida útil, pero la verdad es que después de los 3 años o incluso un poquito antes, ya empiezan a perder luminosidad, color, se empiezan a poner algunas un poco más amarillas, etcétera, empiezan a tener ciertos fallas en los LED bars, que en el fondo van disminuyendo la luminosidad, por ende el contraste, etcétera, y el LED está pensado para 100.000 horas. Entonces, finalmente,
la transición que se está produciendo tiene que ver con el traspaso de DLP y LCD a una mayor demanda de Narrow Pixel Pitch para un montón de aplicaciones. Esto, bueno, lo que conversamos. Otra ventaja, no hay borde. Entonces, si el problema, por ejemplo, en caso de SCADA, es que se pierda una línea justo porque está en el borde, no es tema. Y tampoco hay que llegar a estas pantallas, por ejemplo, de 0,88 milímetros de borde sumado. No es necesario porque ya contamos con una tecnología que nos permite tener básicamente una pantalla literalmente única. Entonces, como les comentaba, el término de precios, cada día que pasa, la tecnología Narrow Pixel Pitch está decreciendo y se está poniendo a la par a las alternativas actuales. En el tema del consumo es importante y aquí hay un poco la línea de tiempo de cuál es como el roadmap que viene en LED. Estamos hoy día en SMD y en Mini LED, estamos como en esta etapa, en el que ya se está hablando se podría hablar entre Pixel Pitch 1 y 0.6, ya se han visto algunas pantallas en 0.6. En términos de costo, yo diría que 0.9, entre 0.9 y 2,5 ya igual quizás es mucho para una sala de control, pero sí una sala de control grande que se va a ver de lejos y quizás son solo cámaras, quizás con 2,5 no hay problema. Ya está dentro de lo asequible y en los próximos años obviamente se apunta al micro LED, que ya podría dar un pitch incluso superior a lo que hoy día estamos acostumbrados a las pantallas LCD. Como les decía, el mini LED, ¿de qué se trata? De que se forma el píxel en base a cuatro combinaciones de tres mini diodos cada uno. Por lo tanto, la densidad de píxeles es mucho mayor, por lo tanto, se puede lograr una distancia entre píxeles mucho menor. Eh, hay un tema de eficiencia también, porque obviamente toda esta concentración de luminosidad más cercana genera mayor luminosidad, por ende no tengo que ponerlo tan brillante, por lo tanto tengo menos consumo, y se genera una mayor uniformidad de color. Y también hay un tema que es importante del mini LED que tiene como una especie que se llama coating, que en el fondo es como una película que recubre lo que lo hace un poquito más resistente, sobre todo pensando en el momento de la instalación. Lo que no significa que igual, como pueden ver acá, podemos ya hacer salas de control, no necesariamente con micro LED, sino con SMD, que es la tecnología que hoy día es la más utilizada, que es la que hablábamos, que es un píxel es un diodo de tres colores, en el que hay ciertas desventajas, pero tampoco son tantas desventajas. Principalmente el consumo es menor al mini LED, y son un poquito más delicados porque no tienen ese recubrimiento, ese coating. En términos del return of investment, que es importante, porque después Rafael, cuando presente su parte, finalmente no se trata solo de comparar, no sé, la pantalla con la pantalla, sino que el TCO, el Total Cost of Ownership, que en el fondo es la solución completa entre la pantalla, el display y el controlador, también se ve beneficiado en el caso de la tecnología LED, porque el controlador en el controlador se pueden generar ciertas economías. Entonces, bueno, y además de todo lo que hablamos, la durabilidad es mucho mayor, el servicio, etcétera. Entonces, ¿el LED va a dominar las salas de control en el futuro? Absolutamente, eso lo podemos garantizar. Hoy día nosotros vemos que básicamente esta es la década, estamos sembrando las bases para esa transición. Básicamente ahora, para cerrar,
les voy a mostrar casos de éxito que nosotros ya tenemos para que se vayan haciendo una idea de el tipo de salas de control que ya se están construyendo con el ID. Obviamente, como hablamos en el LED por el tema del pitch, hay que tener muy claro cuál va a ser la información que vamos a desplegar, que eso también después Rafa lo va a comentar, cuál va a ser la distancia mínima en la que va a estar el primer operador, eh, con el fin de poder determinar el pitch. Nosotros podemos determinar un pitch muy pequeño, lograr una resolución altísima, que podría pasar en el caso de un video wall LCD, pero si finalmente la información que voy a poner, la voy a poner en una sola pantalla y se va a ver tan pequeña que nadie la va a terminar viendo, igual la voy a terminar escalando, estirando, haciendo un zoom en el fondo. Entonces, también ahí hay un cierto como autoengaño en el fondo en el LCD, en algunos casos, porque uno dice, ah, tengo un pitch menor, tengo mejor resolución. Pero claro, pero en la práctica, la mayoría de las veces igual se termina haciendo zoom o escalando la imagen porque es muy pequeña para que se vean de todos lados de la sala. Dentro del line-up que nosotros tenemos, tenemos lo más simple, que es una pantalla que dice All-in-One, que es la Apps and Icon, que básicamente está en tres tamaños, en 110, 138 y 165 pulgadas. Hay un modelo también que puede ser de 238 pulgadas, que nos entrega resolución Full HD. Esta es una pantalla, vamos a decir, all-in-one. Podría servir para la sala auxiliar de la sala de control, para tener una pantalla grande en Full HD, que a veces en las salas de crisis se ocupa. Y como les decía, una pantalla all-in-one, ¿qué se refiere? Que no viene por gabinete, sino que viene dividida en columnas, 5 columnas, fácil de armar. Y cuando se ordena con el montaje de ruedas o el montaje a muro. Por estándar viene con Android y con entradas HMI. Android por si necesitan instalar alguna aplicación. También se puede hacer mirroring de cualquiera de los sistemas operativos. O eventualmente, si necesitan, por ejemplo, correr SCADA o alguna aplicación de Windows, ocuparla para videoconferencia, lo que sea, se puede poner un OPS de Windows 10. Y como les decía, cuando uno la ordena ya sea con ruedas o con montaje a muro. Eso es parte del producto. A diferencia de cuando uno arma una solución de LED custom, que en el fondo la estructura generalmente se termina haciendo en forma local. ¿Cuál es nuestro line-up de menor a mayor en términos de productos, digamos, más asequibles a los más top con más funcionalidades? La serie KL es un panel de 640 milímetros por 480 milímetros en términos físicos y está en distintas configuraciones de píxel. Generalmente, pensando en la sala de control, como les decía, yo creo lo máximo se puede llegar a 2,5, pensando en una sala de control que sea solo cámaras, que no necesite tanto detalle, y cuando ya necesitemos detalle tenemos que ir de los 2 milímetros hacia abajo. No es un gabinete 16 noveno, por lo que vamos a ver después con Rafa, por ejemplo, cómo podríamos hacer una sala de control con este gabinete que no es 16 novenos, que no se parece a lo que nosotros estamos acostumbrados, que en el fondo es instalar una serie de pantallas en 16 novenos. Después tenemos la serie N, que es un gabinete que es más delgado, que nos permitiría, al ser más delgado, como se pueden poner tanto en horizontal como en vertical, generar curvatura de un radio más cerrado. Por lo tanto, gracias a ese radio más cerrado, podríamos ir, si es que la pantalla no es tan grande y se requiere que tenga alguna cierta curvatura, en ese caso la serie N sería más recomendada que la K, que es más ancha. Igual, sin perjuicio de lo anterior, igual con la serie K se puede lograr una cierta curvatura, que es algo que el cliente nos comenta al momento de hacer el proyecto, y nosotros cuando fabricamos enviamos las piezas de unión para que se pueda generar la curvatura. Y lo otro que tiene la serie N interesante
es que tiene distintos formatos de gabinete, por lo tanto se pueden ir complementando, digamos, es como que dividen este gabinete en tres. Entonces se puede ir complementando de este más este, depende del como lo que necesitemos cubrir en términos físicos. Después ya pasamos a la serie A, Acclaim, que tiene dos versiones, Plus y Pro. Ya aquí estamos hablando de que está la serie que tiene SMD y la que viene en versión mini LED. Y aquí ya estamos hablando de pitch de 1,2, 1,5, 1,9 y ya son gabinetes 16 novenos, es decir, y son de 27,5 pulgadas, por lo tanto si yo instalo 4, ya tengo una pantalla de 55 pulgadas, digamos, en diagonal. Entonces, eso es una de las características de esta serie, que si es que queremos imitar ese formato, lo podemos hacer ya con esta serie. Son series que además están certificadas con la Comunidad Europea, EMC, con la emisión EMC, o sea, todo lo que tenga que ver con ya salas de control más sofisticadas. Después tenemos la serie HC, que está en 0,9 y en 1,2. Esta ya está única exclusivamente en mini LED. Prácticamente lo único que se requiere para la conexión son los cables de poder, porque la interconexión entre los cables se hace con otro sistema, digamos, no hay que ir haciendo los loops entre un gabinete y otro. Y ya estamos hablando de una serie que tiene fuente de poder redundante y redundancia también en la receiving card, que es la tarjeta que recibe la señal desde el controlador. Entonces, aquí ya estamos llegando como al tope de línea, y ese tope de línea es la serie CR, que además de todo lo anterior de la serie HC, tiene un sistema de control de disipación de calor bastante avanzado. Ahora el diseño es similar, es 27,5 en 16 novenos para efectos en términos del diseño físico del video wall. Este es un poco el line-up que nosotros tenemos, no vamos a recorrer todas las series, pero es para que tengan una idea que Epson es una empresa que está permanentemente participando de todas las verticales donde se ocupan los LED. Y como les decía, para cerrar, vamos a cerrar con los ejemplos. Esta es una instalación en China. Si se fijan, acá hay data bastante pequeña, igual incluso desde la distancia de la foto se puede visualizar bastante bien. Esto es una instalación que hicieron nuestros compañeros en México, en el HSBC, con uno de nuestros partners. Estamos hablando ahí de la serie CR, o sea, la serie una de las series top de línea, con pitch 1,2. Es decir, ¿qué nos indica esto? Que estamos hablando que es una tecnología que ya se puede instalar en nuestro mercado latinoamericano, no es solo de presupuestos internacionales. Esto también es en México. Aquí estamos hablando de pitch 1,5. Acá también en México esto se ocupa para monitoreo de cámaras. De hecho, si se fijan, están ocupando el software, el VMS estándar que viene con muchos NVR. Esto está pensado más para desplegar mapas o gráficas un poco más grandes. Aquí también nuevamente estamos hablando de CR 1.2. Hay un mercado que es bastante interesante que tiene que ver con SCADA, que generalmente son gráficos bastante grandes, digamos, en lo que finalmente tener disponible tanta resolución en términos de ocupar video walls LCD no es tan importante como evitar el borde, que vendría siendo un ejemplo más o menos parecido a este. Aquí de nuevo hay otro ejemplo de visualización de datos bastante pequeña. Si se fijan, los operadores están muy cerca y la foto tomada bien de cerca, se fijan, prácticamente no se alcanzan a ver los píxeles. Y así
podemos seguir mostrándoles casos de éxito. Esto ya es ciberseguridad. Por ejemplo, acá fácilmente tenemos 4 metros entre la pantalla y los operadores, y aquí lo que se quiere ver es como el big picture. Entonces, no necesariamente tendríamos que ir a un pitch súper eh, bajo o a mini LED. Perfectamente podríamos hacerlo con SMD, no sé, en pitch 1,5. Eso es un poco lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna consulta. Aquí Por hay, acá vi una pregunta que te hicieron, que te hizo Raúl Armas desde Argentina, que dice sí, sobre el coating protector de pantallas. Tengo entendido que existe un producto que es una especie de capa independiente. ¿Ustedes ofrecen algo así? ¿Debe ser esto cierto? sí. En caso de haber alguna tarea de mantenimiento, ¿cuál es el procedimiento para quitarlo e instalarlo? Eso respecto o sea, efectivamente nosotros tenemos una serie que tiene coating, que es la que hablamos del mini LED. Respecto al procedimiento, lo que podemos hacer después, Raúl, es que con nuestros compañeros de México, que tienen mucha experiencia en servicio, podemos conversar en el fondo al respecto de ese tema, pero claramente sí, parte de las ventajas del LED es efectivamente poder reemplazar módulos. Entonces, en ese sentido, se puede reparar. Quizás lo más sencillo en ese caso es tener un gabinete de spare, cambiar el gabinete completo y luego hacer la reparación del pixel o de la línea que tenga algún problema. No sé si tienen alguna otra consulta. La pueden hacer en el Q&A. Tenemos 50 participantes, Sí, excelente. no es menor. Perfecto. Voy entrando yo mientras, ¿te parece? Sí, 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 no hay ningún problema. Ahora los dejo con Rafa, eh, quien va a ver toda la parte de lo que tiene que ver con la solución de Data. Dale. Creo que exacto. Sí, Gracias. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Eh, Álvaro, sí. sí, sí, ya está perfecto, Rafa. Ok, excelente. Bueno, genial. Muchas gracias Álvaro por la invitación y gracias a todos los que están hoy con nosotros. Sí, vimos que ya hay 50, poco más de 50 personas acompañándonos. Excelente poder contar con su presencia. Para los que no me conocen, vi, como dije al comienzo, muchos nombres conocidos, pero también bastantes que no reconozco y eso es bueno. Eh, Mi nombre es Rafael Herrera. Yo soy el Regional Sales Manager para la TAM en DataPath. Y bueno, ya llevo cerca de 8 o 9 meses trabajando con la marca como representante directo. Antes estuve trabajando eh, cerca de año y medio, 2 años con la compañía de representación que tenía DataPath para Latinoamérica. Y ya llevo un poco más de 20 años metido en este tema del audio y video. Y como decía Álvaro, en varias aristas, ¿no? En la parte de integrador, en la parte de distribuidor, luego en la parte de representación y ahora con la marca. Así que es interesante porque se está aprendiendo mm, todos los días. Estamos aprendiendo un poco más. Voy a hablarles rápidamente de la marca para quienes no están familiarizados con la marca. DataPath es un fabricante de soluciones de procesamiento de video que lleva 39, un poco más de 39 años en el mercado. Siempre enfocado en lo que es procesamiento de video. Comenzamos fabricando tarjetas de captura y luego empezamos a evolucionar, sacando productos para multidisplay y luego incursionamos en el mercado profesional, sobre todo de salas de control, atendiendo a otros fabricantes a través de acuerdos OEM. Y yo siempre lo digo en mis charlas, por eso es que nuestra marca realmente no es reconocida hace 39 o 40 años en el mercado, pero es básicamente por eso. Realmente en las salas de control con nuestros controladores propiamente dicho, salimos al mercado hace unos 12, 13 años capaz
y desde eso hemos venido evolucionando ya con nuestras propias soluciones, nuestro propio software, etcétera. La casa matriz nuestra está en Gran Bretaña, en una ciudad que se llama Derby, y tenemos una oficina en Filadelfia, eh, en Norristown más precisamente, que es la que se encarga de atender toda Latinoamérica, en general las Américas, de Alaska, Canadá, hacia abajo hasta el cono sur de Latinoamérica. Hay algunas otras oficinas en París, Shanghái, Tokio. Este año se está también abriendo oficina en Dubái. Entonces, básicamente, digamos, toda la parte de fabricación, desarrollo está basada en Gran Bretaña, pero mucha parte del producto, yo creo que más del 90%, 95% del producto hoy para nuestra región se puede despachar de las oficinas de Estados Unidos. Tenemos poco más de 140 empleados hoy a nivel global. En la parte puramente comercial somos 15 personas que nos encargamos como gerentes de área de atender los diferentes territorios. Y bueno, somos una marca, para los que ya trabajan con nosotros pueden dar fe de eso, una marca que ha estado creciendo mucho, eh, innovando mucho y con un gran reconocimiento en lo que tiene que ver con soporte, que es una de las cosas más importantes hoy en día, es que cuando hay situaciones, pues siempre haya quien responda y quien apoye. Rápidamente lo que hacemos, también para las personas que no están muy familiarizadas con nuestra marca, tenemos diferentes líneas de producto, todas enfocadas a lo mismo, como decía hace un rato, a lo que es la parte de video profesional y de procesamiento de video. Ahí tenemos una línea que es la de retail y eventos o la línea multidisplay. Con la línea multidisplay atendemos aplicaciones en tiendas, lo que es retail, ¿no? Tiendas, bares, muy cercanos a lo que es cartelería digital, sistemas de simulación, museos, etcétera. Esta línea de producto para la gente de rental and staging es muy común. Esta es una línea que tenemos, yo creo que hace cerca de 16, 17 años, que ha ido evolucionando. Comenzó con un producto que se llamaba el X4 y básicamente ese producto se sacó al mercado cuando era muy complicado hacer video wall y este producto lo que hacía era facilitar la posibilidad de hacer video wall con cualquier dispositivo. Y eso se sigue manteniendo hoy, pero con digamos, con la ventaja de que al llegar los productos de Villet, que es lo que estamos revisando hoy, se encontró que nuestro posicionamiento con la línea FX4 es casi que necesaria cuando estamos hablando de irnos a acomodar las fuentes, que es precisamente lo que vamos a ver en un ratito, la resolución la disposición del contenido en una pantalla LED que no siempre tiene formatos estándar. Entonces es un producto que hoy por hoy está teniendo muchísima vigencia. Tenemos la parte de captura de video de alta gama. Esto con las tarjetas de captura que fueron nuestros inicios, como dije hace un rato, DataPath se fundó fabricando tarjetas de captura. Eh, Todas nuestras tarjetas son PCI Express, capturan video y audio, tanto digital como análogo, y lo tenemos para diferentes aplicaciones, eventos en vivo, mucho. Tenemos grandes clientes del área de realización y servidores de eventos en vivo, como Green Hypo, por ejemplo. Aplicaciones de telemedicina, hoy muy vigente también aplicaciones de lecture capture o grabación de clases o grabación y captura de clases para streaming, salas de edición, etcétera. En la parte de video walls de calidad real o de alta calidad, ahí tenemos muchas aplicaciones profesionales a través de nuestros sistemas multifuente, que lo vamos a ver más adelante, que son las líneas IOLITE y BSN, eh, tanto para aplicaciones corporativas como comerciales, wayfinding, como lo que ustedes están viendo en la imagen ahí de aeropuertos. Esta es una aplicación que se hizo reciente con un video wall larguísimo para una aplicación de aeropuerto. Y finalmente, lo que nos reúne hoy, que es la parte de salas de control, para aplicaciones más robustas, más exigentes, aplicaciones críticas como NOx, SOX y aplicaciones de defensa. Ahí digamos que tenemos contenida la gran parte de nuestros sistemas. Hoy por hoy también tenemos una línea que no está incluida acá, pero que es una línea que está tomando mucha importancia,
sobre la que ya hemos hecho algunos eventos y los vamos a estar invitando a otros, que es la línea de AV over IP o audio y video sobre redes IP. Ahí tenemos ya un producto que está en el mercado hace un año y medio, que es el ARCA, eh, que es audio y video sobre IP con KVM dinámico en resoluciones Full HD. Y este año ya salimos con un producto que se llama Aligo, que va a estar en el mercado después de junio, julio, que es audio y video sobre IP, igual con KVM dinámico, pero manejando resoluciones hasta 4K y con la particularidad de que a la vez es un encoder. Es un producto bastante interesante que, como les digo, hicimos algún evento y vamos a estarlos invitando próximamente a otro donde vamos a hablar más de esa solución puntualmente. ¿Por qué DataPath? Eh, en los que me conocen y han estado en charlas conmigo saben que reitero mucho esto, pero creo que vale la pena y es la pregunta que normalmente los clientes finales y los integradores de sistemas se hacen. Primero, diseñamos y desarrollamos, fabricamos todos nuestros productos en Gran Bretaña y vienen con su certificado de origen de UK. Los 40 años de experiencia, que no es un tema menor y de lo que ya hablé. Otro tema importante en el que siempre reitero es que nosotros diseñamos, desarrollamos y fabricamos como marca todo en Gran Bretaña y todo in-house. Tenemos plantas para el chasis, tenemos plantas para las tarjetas de captura y tarjetas gráficas y todo lo que tiene que ver con software se desarrolla internamente en nuestra casa matriz en Derby. Este es un punto muy importante y es que somos agnósticos a los sistemas de visualización. Hoy estoy acompañando a Álvaro con sus soluciones de Absent, que son soluciones muy reconocidas y como le decía Álvaro, en tema de billet es el número uno hoy en exportación, pero igual trabajamos de manera totalmente transparente con las tecnologías que venían de antes, o sea, los cubos de retroproyección de LP, con las pantallas LCD, de hecho con proyectores, de hecho con televisores convencionales o con monitores de computadora, lo que se quiera conectar como dispositivo de visualización. Y eso abre mucho el mercado y flexibiliza mucho para los integradores de sistemas y para los usuarios finales. Software sin ataduras económicas en el tiempo, en esto es bastante importante porque si bien nosotros desarrollamos nuestro propio software, no es nuestro core y no hacemos dinero con el software, entonces no tenemos eh, costos anuales, ni costos de mantenimiento, ni costo de upgrade. Cuando la gente compra nuestros sistemas, ese software viene embebido con el sistema, el cliente queda dueño de ese sistema, lo puede seguir actualizando indefinidamente hasta que el sistema operativo lo permita y va a tener soporte básicamente todo el tiempo que tenga el sistema operando, independientemente de que lo quiera crecer modularmente. Ese crecimiento en entradas y en salidas siempre va a ser a través de adicionar hardware, pero no hay ningún costo embebido en ese crecimiento escalado o escalonado en lo que tiene que ver con software. Soporte global, como les decía hace un rato, 3 años de garantía estándar en todos los productos y la mayoría con la posibilidad de ampliarlos a 5 años. Y una cadena de distribución que se ha ido depurando y organizando en el tiempo a través de canales profesionales en más de 60 países, que es donde estamos hoy con nuestras soluciones. Ahora sí vamos al punto, los retos de visualización con tecnología de DLED. Como lo decía ahora Álvaro y sale de todos los estudios y de todos los análisis que hacemos en el día a día, los que estamos en este medio, DLED llegó para quedarse. Es una tecnología que no es nueva, pero que comenzó sobre todo con aplicaciones outdoor y con pixel pitch bastante grande. Hoy eso se ha estado ajustando en el tiempo y ajustando en el precio, que yo creo que es la mayor limitación hoy para que toda la gente piense en una implementación con DiviLED, es obviamente precio, pero eso, digamos que en el tiempo y lo que pensamos nosotros es que alrededor de 3 a 5 años casi que va a haber un empate en algunas resoluciones, como lo decía Álvaro, ahora por debajo del 2.0 con las tecnologías actuales
y ahí creo que la gente automáticamente y de forma natural va a empezar a migrar sus soluciones a DiviLED. Obviamente, y sobre todo esta charla y esta reunión que estamos teniendo hoy con ustedes es para la gente que no tiene mucho entendimiento de la tecnología y personalmente hemos recibido o recibimos todo el tiempo inquietudes sobre, bueno, ahora que viene DiviLED, cómo funcionan los sistemas DataPath, si son compatibles, vamos a tener problemas. eh, y empezamos a enfrentarnos a este tipo de retos que estamos viendo acá en este slide, que es la coincidencia en la resolución, en el rango de aspecto, porque no es que sea complicado, pero no es tan sencillo como ir y conectar a una pantalla que ya está fabricada y depurada para resoluciones estándar y para rangos de aspecto en 16:9, que es mucho más simple de lo que hacemos hoy en el día a día, ¿no? Entonces, básicamente es lo que queremos abordar con ustedes hoy. Esto es muy simple, es simplemente un abrebocas de esa relación de ancho y alto, que es el rango de aspecto, que normalmente cuando hablamos de estándares viene unida a la resolución, entonces lo vemos ahí, normalmente hablamos de HD o Full HD 1920 por 1080, si hacemos esa división nos da un rango de aspecto de 1.77, que es 16:9, lo mismo la resolución 4K 3840 por 2160 también nos da un rango de aspecto 16:9. Pero nosotros ahí, cuando hablamos de DiviLED, empezamos a ver y analizar que no siempre los rangos de aspecto coinciden con 16:9 y comenzamos a hablar de un concepto que es las resoluciones no estándar, porque finalmente cuando hablamos de resolución, generalmente la expresamos en el ancho por el alto, mm, precisamente por esa estandarización natural que se ha dado, pero cuando hablamos puramente de resolución, estamos hablando de cantidad de píxeles. Entonces, si yo hablo de que Full HD son 2 millones, 2 millones y algo de píxeles, cualquier resolución que a mí me dé 2 millones de píxeles está siendo Full HD independientemente de que me la estén representando en este concepto de ancho por alto. Lo mismo en 4K. En 4K tengo 8 millones punto algo de píxeles siempre y cuando esa resolución que me entreguen a mí esté dentro de ese concepto, para mí puede seguir siendo un 4K independientemente de que esté expresada en este ancho por alto. Y eso es importante entenderlo porque desde el punto de vista DataPath, nosotros no vemos pantallas, no vemos biseles, no vemos tecnologías, realmente vemos píxeles. Y lo que hacemos nosotros en el desarrollo de nuestros productos es garantizar que desde la fuente hasta la entrega en el display esos píxeles se mantengan uno a uno y no exista compresión, digamos en el mundo perfecto, ¿no? Entonces, también para las personas que no tienen no están muy familiarizados con el concepto, sobre todo de ese visualizar o tener en la cabeza el tamaño de ese píxel, como lo hablaba ahora Álvaro, cuando habla de 1.2, 1.5 y hacia arriba. eh, una pantalla de 78 pulgadas en Full HD tiene más o menos un pixel pitch de 0.9. Entonces ahí nos hacemos esa idea visual, ¿no? Ahora, en lo que tiene que ver con la resolución estándar. Si yo tengo una fuente en Full HD como está representada acá en este slide y la voy a enviar a una pantalla normalmente y acá en esta presentación yo voy a hablar de generalidades, perdón, no de excepciones, porque ya vemos que, como lo mostraba Álvaro, igual ahora ya hay algunas soluciones de pantallas DiviLED que vienen con sus tarjetas de entrada nativas en HDMI o en DisplayPort o lo que sea. El grueso de las soluciones con este tipo de pantalla siempre va de por medio un sending card o un LED sender, como lo vemos acá, que es la caja que se encarga de mediar entre la fuente y la pantalla y que normalmente tiene la facilidad de que se conecta a través de cable UTP, entonces da la facilidad de poder conectarse a distancias importantes, ¿no? Entonces, este es el concepto que yo estoy teniendo acá. Si yo tengo mi contenido es Full HD, mi pantalla es Full HD, es muy sencillo utilizar un sending card Full HD y ahí no necesito básicamente ningún procesamiento. Pero para que eso se dé, como lo están viendo en este ejemplo acá con una pantalla
absent de 1.5 milímetros de pitch. Para que eso se dé, digamos, en una forma realista, esa pantalla debería ser de 1, 2, 3, 4, 5 gabinetes por 1, 2, 3, 4, 5 gabinetes para que me dé realmente un 1920 por un 1080 real, y estamos hablando de una pantalla de 3 metros por 1.70. Entonces, no en todas las aplicaciones es tan sencillo decir, bueno, su sala de control usted quiere tenerla en Full HD y que no tenga nada de procesamiento, o su video wall o su pantalla comercial o corporativa, listo, usted tiene que comprarme 5 por 5 gabinetes. Eso, sobre todo en la parte de salas de control, no existe, porque nos acomodamos primero al espacio que nos dejan, y segundo, regularmente en las salas de control, la parte arquitectónica está pensada para aprovechar el ancho, que es donde repartimos a los operadores, y como están configuradas las salas de control, regularmente son más anchas que altas y que profundas. Entonces siempre tenemos rangos de aspecto diferentes a 16:9 y arreglos muy diferentes a arreglos convencionales como los pensaríamos con LCD, y nos pasa todo el tiempo con LCD. Es muy raro ver una sala de control donde nos digan, bueno, el ancho nos da para 10 pantallas, entonces la matriz tiene que ser 10 por 10, porque obviamente el alto va a ser una cosa inmanejable. Entonces, de alguna manera, como DataPath, estamos acostumbrados a manejar rangos de aspecto no convencionales, pero siempre vamos a resoluciones cuando hablamos del SD conocidas y estándar, y es que vamos a ir a X cantidad de pantallas en Full HD. ¿Qué hacen los sending card? Regularmente los sending card no escalan, y generalmente no tienen una capacidad de procesamiento de video. Entonces, en este ejemplo que les estoy mostrando acá, tenemos una pantalla DV LED que está conformada por 4 por 4 gabinetes, ¿no? Ahí nos está dando el tamaño del gabinete. Estaríamos hablando de una resolución de 1536 por 864. Esta es una resolución de pantalla que es obviamente menor a un Full HD estándar. Entonces, ¿qué pasa si yo le mando un contenido que está en Full HD a ese LED sender para que lo coloque en esa pantalla? Lo que el LED sender hace es automáticamente tratar de encuadrar lo que está recibiendo a lo que tiene que entregar, y él por defecto lo que hace es sacar una cantidad de píxeles para acomodarse a la pantalla. Entonces lo que sucede es que esto es como lo ve el sender, y acá es como lo ubica en la pantalla LED. Entonces, si ustedes ven, estamos perdiendo una buena cantidad de información. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Entonces tenemos la pantalla 1536 por 864, tenemos el Media Player en 1920 por 1080, vamos con un producto DataPath en el medio que le entregue al sender exactamente el contenido escalado para que se lo entregue a la pantalla LED. Esto nosotros lo hacemos de diferentes formas y de acuerdo a la aplicación con diferentes tipos de producto. Entonces, el FX4 del que les hablaba al comienzo, usualmente para DV LED utilizamos el FX4 HDR porque tiene ya compatibilidad con el protocolo High Dynamic Range. Este es un controlador multidisplay, una fuente, y esto es como nosotros, digamos, clasificamos internamente las soluciones. El FX4, si bien tiene 3 entradas, esas entradas no las combina, son entradas para conmutar, entonces es una solución pensada para una fuente, y es una solución donde vemos más necesidad de aplicar matemática, de aplicar procesamiento, porque regularmente en este tipo de aplicaciones es la pantalla de LED que está forrando una columna, la pantalla de LED que está en un arreglo creativo, y hay que buscar la manera de que los contenidos no se achaten, no se alarguen y no pierdan su resolución y su rango de aspecto. Entonces, a través del FX4 hay varias cosas que podemos hacer, como sumar píxeles para, no digamos engañar, pero entregarle al sending card la resolución que él necesita. El sending card automáticamente saca los píxeles, como les hablaba yo hace un rato, pero al haber el procesamiento de nuestro lado, queda entregando la imagen completa y que no se pierda información.
Vamos a hacer un nuevo webinar para quienes estén interesados explicando cómo se hace esto, o sea, cómo matemáticamente o cómo desde el punto de vista del procesamiento hacemos nosotros para hacer ese upscaling o el downscaling y acomodarlo. Pero lo más importante es que es perfectamente posible. Y luego tenemos las aplicaciones donde es más sencillo para nosotros porque son las aplicaciones con múltiples fuentes. El FX4 es una caja que no tiene sistema operativo, es una caja que ha sido premiada incluso varias veces por su calidad y su capacidad para escalar. En el caso del IOLITE y del VSN son soluciones, son controladores que tienen sistema operativo y tienen un software de administración y control que nos permite jugar de una manera más flexible con las entradas y las salidas y acomodar perfectamente cualquier resolución y cualquier rango de aspecto y luego entregar la libertad de manejar esas fuentes en la pantalla como lo vamos a ver en un par de slides más adelante. Entonces, cuando hablamos de DVLED, los sistemas DataPad permiten escalar hacia abajo, como en el ejemplo que veíamos hace un ratito, que es cuando la resolución de la pantalla de DVLED es menor que la resolución de la fuente. Escalar hacia arriba, que es lo contrario, cuando la resolución de la pantalla de DVLED es mayor a la resolución de la fuente. Permitimos que se pueda hacer coincidencia de resoluciones no estándar. Vuelvo y repito, cuando ya nos están entregando un DVLED que está forrando una pared de 3 metros de ancho por 10 metros de alto, por decir algo. Y todo lo anterior, totalmente compatible con los Sendit Cards más comunes del mercado. Hay una de las marcas que se me viene a la cabeza que es Novastar, pero algunas marcas fabricantes eh, mm, como Samsung o LG tienen sus propias Sending Cards. En la mayoría de los casos hay marcas como Novastar que tiene Sending Cards que reciben resoluciones no estándar, otras que solo reciben resoluciones estándar, que son las que hablamos ahora, 1920 por 1080, o sea, HD, Full HD, 4K, etcétera. Y las no estándar son las que nos reciben cualquier tipo de arreglo en píxeles que le entreguemos. En ambas opciones nosotros tenemos la solución desde el punto de vista de procesamiento de video para acomodarnos y siempre estar mediando para que el contenido se entregue al sending card de una manera que él se lo entregue a la pantalla de una manera correcta y perfecta, ¿no? Y a través de los sistemas IOLITE y VSN, como decía hace un rato, damos la posibilidad de configurar cualquier resolución de salida, cualquier rango de aspecto y la posibilidad de administrar y escalar de manera separada las múltiples fuentes que están llegando. Haciendo un compendio de eso, entonces, la solución de DVLED en salas de control o en salas de directorio, podemos encontrarnos diferentes entradas con diferentes velocidades o frames por segundo. Podemos tener 24, podemos tener 30, podemos tener 60, unas con uno y otras con otro, diferentes rangos de aspecto, diferentes relaciones de aspecto. Podemos tener algunas entradas todavía en VGA que nos están entregando 4:3, pero tenemos relaciones de aspecto 16:9 o relaciones de aspectos tipo cine más alargadas. Las resoluciones, como hablábamos hace un rato, podemos tener resoluciones HD, Full HD, 4K mezcladas, diferentes tipos de señal todavía video compuesto, video por componentes o señales que estén entrando por DisplayPort o por HDMI. Diferentes protocolos de HDCP de protección de copia en diferentes fuentes que nos estén llegando. Entonces, lo que pasa acá es que la mayoría, si no todas las sending cards del mercado, no tienen la capacidad de manejar esto. O sea, yo a una sending card o no puedo hacer un arreglo con diferentes sending card y luego que ellas se encarguen de hacer ese manejo de todas las fuentes que están entrando porque se va a enloquecer. Ellas están, la sending card está esperando que les llegue un rango de aspecto, una resolución para él entregárselo de esa manera a la pantalla. Entonces ahí nuestros productos toman mucha fuerza y están más que vigentes, como lo decía al comienzo. ¿Cómo solucionamos nosotros eso? De una manera muy simple a través de IOLITE y VSN. A cada entrada la podemos convertir, dimensionar y colocarla como queramos en la pantalla. Entonces, independientemente de que tengamos 6, 7, 20, 30, 50 o más entradas y cada una con sus particularidades, nosotros las
tomamos, las administramos y se las entregamos a la salida como se requiere para que se visualice de manera perfecta. Y todo a través de una interfase simple y fácil de usar. El tema de salidas, como lo comentó Álvaro, se simplifica cuando estamos hablando con pantallas DV LED. No quiere decir que con LCD sea más complicado, pero como el concepto de DataPath y los partners nuestros que están acá con nosotros esta tarde, los que han trabajado con la marca, saben que nuestro concepto es administrar los píxeles uno a uno, sin compresión. Entonces, siempre lo que le decimos a la gente cuando tiene un video wall de, por decir algo, 5 por 3 pantallas, de 15 displays, 55 pulgadas, por decir algo, es vamos a alimentar desde nuestro controlador esas 15 pantallas una a una. Así que a cada pantalla le entregamos exactamente su resolución nativa y su cantidad de píxeles nativos. Con DV LED normalmente eso se reduce y lo vamos a ver acá en un ejemplo gráfico como para que lo entiendan mejor. Vamos a hacer un símil de lo que sería una pantalla de LED equivalente en tamaño a un video wall armado en 5x3 con pantallas de 55 pulgadas. En el caso de la serie que nos hablaba Álvaro hace un ratito, la serie KL, vamos a tomar un tile de resolución 1.25, que esos gabinetes, según nos dijo Álvaro, son 640 por 480 en tamaño y en resolución serían 512 píxeles por 384 píxeles. Para llegar más o menos a ese tamaño en metros, serían 36 gabinetes, un arreglo de 9 por 4. Eso nos da, si no estoy mal, un rango de aspecto de 3 cerrado, que es un rango de aspecto raro, llamémoslo así, y nos da un tamaño en píxeles de 4608 por 1536. Esa es la pantalla que ustedes van a ver en el video wall en el frente. Supongamos que tienen este tipo de entradas. Tienen media player, tienen cámaras IP, workstations, televisión por cable, Blu-ray, computadoras personales, bueno, cualquier tipo de fuente. En este caso vamos a hablar de que tenemos 6 fuentes en el ejemplo. Esas 6 fuentes las vamos a manejar nosotros a través de 2 tarjetas de captura en nuestro controlador. Y en lo que respecta a la salida, ya hablamos de la resolución y el rango de aspecto de esa pantalla. Podríamos pensar en la solución con el sender puede ser utilizar un LED sender, en este caso estoy hablando de un Novastar 4K, o hacer la comparativa de precio, si puede ser más económico trabajar con senders HD y colocarle 4 senders HD. Eso es un tema de colocar en la balanza precios. Yo no sé exactamente en cuánto está el precio de un sender 4K. Se me viene a la cabeza que puede estar alrededor de 2.000 y tantos, $3.000. Álvaro me corregirá si me equivoco. Sí, Es cuestión de está colocarlo en la correcto, balanza. está Perfecto. correcto. Pero en cualquiera de esos ejercicios, yo desde mi controlador solo tengo que salir con una tarjeta gráfica. Y eso me dice que puedo utilizar el chasis más pequeño de mi línea de aplicaciones críticas, que es el BSN 400, que tiene 4 slots, porque solamente estoy utilizando 2 tarjetas para la entrada, una tarjeta para la salida. Aparte de eso, esta máquina, así como está configurada, me puede recibir 4, 5, 6, 8 fuentes adicionales por escritorio remoto por BNC. Puede estarme manejando igual número de fuentes internas por dashboard, por web browser. Y me puede estar manejando sin colocarle ninguna otra tarjeta adicional hasta 8 decodificaciones mezcladas entre BNC y cámaras IP. Si tuviera más cámaras IP, básicamente le agrego una tarjeta ActiveSQ que me haría la decodificación de IP, pero todavía me estaría manteniendo en el mismo chasis. Aquí tengo mi pantalla y esas fuentes las estoy mezclando como yo quiera en la pantalla. Todos los que han trabajado salas de control con LCD saben a lo que me refiero cuando hablo de freeform mode o cualquier fuente en cualquier lugar, en cualquier tamaño, y eso lo conservamos exactamente en DV LED. Haciendo el comparativo con los LCD, ¿qué pasaría con esta máquina?
como dije hace un rato, nuestra recomendación como marca es, si tenemos un 5x3, estamos hablando de 15 pantallas, lo ideal es llegar a cada pantalla con un cable desde nuestro controlador, entonces estamos hablando de 15, o sea que estamos hablando de que en mi diseño yo le recomendaría las mismas 2 tarjetas de entrada, pero 5 tarjetas de salida. Entonces ya no me sirve este controlador, me tengo que ir a un controlador un poco más grande para que me den los slots para acomodar esas tarjetas. Entonces, en este ejemplo puntual, me doy cuenta que es más simple y, hablando específicamente de este ejemplo, más económico desde el punto de vista DataPath, administrar este video wall de esta sala de control de esta manera, porque estoy con un chasis más chico, el software es exactamente el mismo, el sistema operativo es exactamente el mismo, las entradas siempre serán las mismas, pero se me facilita mucho hacer el trabajo de salida porque lo hago con una sola tarjeta. Alguien dirá, sí, pero es que esto se está saliendo de 4K. Ahí voy a lo que hablaba al comienzo de la resolución no estándar, porque si hago la multiplicación de píxeles acá, el 4608 por el 1536 no me supera el 4K y lo puedo manejar perfectamente con este sender, o como les decía hace un rato, con 4HD. Rafa, ahí Sí, te quería agregar algo que también no es menor, que por lo general las salas de control, la mayoría que trabaja en esto lo sabe, el equipamiento no está al lado de la pantalla o del wall. Realmente va en una sala de rack, un data center, en una sala claro, refrigerada, etcétera. Entonces, también hay otro beneficio, porque finalmente, saliendo con salidas de video propiamente tal, a cada una de las pantallas habría que pensar probablemente en extender cada una de esas señales con dispositivos de extensión de video por UTP o por fibra, etcétera. Por naturaleza, exactamente. por naturaleza la solución LED, desde el sender hasta la pantalla, si se ocupa UTP, en teoría 100 metros, recomendado un poquito menos, 90, 85 metros, pero ya por naturaleza ahí ya hay 85 metros extendidos, y si eventualmente hubiese que extender señales, porque hay más de esa distancia, se ocupan extensores de fibra, pero son mucho menos que si fuéramos uno a uno. O sea, también Claro. hay un tema en el diseño que es importante. Es importante, es importante. Entonces, como les decía hace un rato, la idea hoy era darles este abrebocas, decirles el futuro es este y los que estamos en el medio lo sabemos. Y DataPath ya venía preparado desde antes. Estamos preparadísimos para atender el mercado con Divilet, ya sea en la parte de cartelería digital y comercial, que como les decía hace un rato, pues la idea es hacer un webinar diferente ya para mostrarles, sobre todo al que queda con la inquietud técnica de cómo se configura para hacer un upscaling, un downscaling, poderlo ver, e incluso si quieren hacer que hagamos un ejemplo más práctico también con un controlador IOLITE o BSN, lo podemos hacer, pero creo que de mi lado queda completo lo que les quería transmitir. Ya si queda alguna inquietud, pues la idea es que la vamos resolviendo en este espacio que nos queda, ¿no? Hay una pregunta, una que va dirigida a ti, Rafa. Hay dos en realidad, que tiene que ver, primero vamos a ver las que son específicas a la control. Hay una también del FX4. Dice, Perfecto. el control del envío de las imágenes, en el fondo el software Well Control 10, ¿es independiente de cada fuente o hay un PC que controla las entradas, presets o layers? El En el control del fondo, envío de las imágenes es independiente de cada fuente o hay un PC. No, el mismo controlador, yo tengo una porción del software que se llama client, donde yo administro el controlador y lo visualizo de manera remota en la red desde cualquier computadora en la que esté. Y yo tengo la posibilidad de ver, yo tengo una biblioteca general de las fuentes que creé para ese video wall, y tengo la posibilidad de crear diferentes layouts o escenarios. Entonces, y tengo la posibilidad de hacer una previsualización, pero normalmente en las salas de control lo que pasa es que ya cuando esos escenarios están creados,
lo que hago es hacer un clic y se envía directamente en tiempo real al video wall ese escenario que yo ya preconfiguré, digámoslo así. No sé si con eso queda la Sí, sí, respuesta clara. sí. En el fondo es una aplicación multicliente que va controlando el servidor, que es finalmente el que hace, que distribuye la Claro, imagen en el canvas. exactamente, Sí. exactamente. La otra pregunta que está es ¿qué tipo de entradas de video tiene el controlador? Bueno, ahí tenemos, como decía en la presentación, somos supremamente flexibles. Entonces nosotros tenemos tarjetas de captura, las más populares hoy, que son las de video digital, obviamente, que tienen entradas HDMI, DisplayPort o DVI, pero seguimos manteniendo tarjetas análogas que pueden tener entradas video compuesto, video por componentes o incluso VGA todavía. Entonces podemos mezclar cualquier tipo de entrada. Em, Ahí está la pregunta del FX4. En el fondo, ¿cuántas entradas de video soporta y cuál es el máximo de píxel que se puede en el fondo enviar o hacer el splice? Bueno, esa es una buena pregunta. Entradas, los FX4 vienen por defecto con 3 entradas, pero como decía yo, el FX4 no es un controlador que mezcla entradas. Para eso tenemos IOLITE y DSN. El FX4 conmuta. Entonces me da la posibilidad de entrarle hasta 3 para yo estarlas conmutando, pero la salida siempre va a ser una. Las salidas, es complicado responderlo de las salidas porque nosotros podemos acomodarnos a N cantidad de arreglos. Entonces, por dar un ejemplo, tenemos un museo en Estados Unidos que está en el caso de éxito en nuestra página web. Si ustedes van y buscan en casos de éxito, está donde hay 96 FX4 enlazados para hacer un control de N cantidad de píxeles, porque el FX4 se puede enlazar, tiene un puerto de enlace que me garantiza la sincronía de los frames y prácticamente yo tengo el límite es N para estar enlazando uno con otro y hacer el control de muchas pantallas. Entonces, yo como para facilitarlo, diría que es ilimitado la forma como yo puedo trabajar. Hemos hecho domos, hemos hecho aplicaciones 360, todo con FX4. Entonces, lo que se hace en ese caso es enlazar y luego ahí sí empezar a ver, bueno, ¿cuál es mi contenido? En algunos casos, por ejemplo, hemos hecho aplicaciones de banners larguísimos, digamos, eh, por dar un ejemplo, banners de 12 pantallas a lo ancho por 2 a lo alto o 3 a lo alto, que es un banner muy largo, y la gente quiere ver el video wall de una forma, el contenido de una forma panorámica. Ahí tenemos que unirnos con el diseñador del contenido y le damos las pautas de cómo entregarle el diseño del contenido a nuestro sistema para poder incluso que en un banner de ese tamaño tan gigantesco se pueda ver un video o una imagen tipo panorámica sin que se vea achatada, sin que se vea estrecho, se vea alargada y pierda formato. Bueno, por Ahora este lado, sí, tenemos otra pregunta, pero esta sí es de Absent. Em, Dice cuando se concluye la instalación, ¿qué pruebas básicas se realizan para probar el funcionamiento de los equipos? Respecto de la pantalla, las pruebas lógicas, como está compuesta por RGB, el fondo azul, verde y rojo, es primero blanco, que es la suma de esos tres al 100%, cosa de poder ver en el fondo si hay si se ve algún píxel de algún color, que le falta un color o se destaque un color, claramente ahí hay algún problema con alguno de los colores de cada uno de los píxeles. Entonces después se va pasando por rojo, verde, azul, para poder detectar dónde está el problema. Muchas veces hay ciertos problemas que solo se tratan de que en el transporte se puede, como los módulos se pueden sacar, digamos, a veces puede haber algún cable
que une el módulo con la tarjeta de recepción de imagen, que haya que volver a ajustarlo y ya con eso se solucionan. Y básicamente esas son las pruebas. El resto de las pruebas que se hacen son pruebas para poder ver que la pantalla esté en la tasa de refresco que uno necesita, y se van tirando ciertos patrones para poder generar, en el fondo, para poder ir viendo si la tasa de refresco está correcta. Con respecto a los equipos de DataPack, básicamente, Rafa, y corríjame si estoy equivocado, lo más sencillo, primero es con monitores pequeños, ir verificando que todas las tarjetas de salida y de entrada estén operando en forma correcta. Sí, sí, tal cual, tal cual. E incluso el DDCT tiene una función. El DDCT es la herramienta que tenemos para la configuración del wall de las salidas, y él tiene una funcionalidad que es reconocer, y automáticamente me pone también una imagen amarilla eh, mostrándome exactamente cómo está la conexión y cómo está repartido la imagen. Y eso pasa en ambas. Si lo conecto a LCD o si lo conecto a DVLED, es exactamente igual, y de esa forma me doy cuenta que las salidas están configuradas correctamente. Hay algo que quizás no quedó tan claro, en respecto quizás en la integración de lo que se pueden hacer en DataPath, en World Control 10 y con la configuración del LED. Es que lo que hablábamos, si yo ocupo los modelos que hablamos, que son 16 novenos, y yo quiero tener cierta proporción cada cierto espacio, eso basta con en el fondo ir considerando resoluciones 16 novenos cada cierto gabinete. Pero si por alguna razón, por un tema de presupuesto o un tema de que quizás la sala, el cliente tiene un poco menos de presupuesto, o no necesita necesariamente una resolución de cada gabinete en 16 noveno, se pueden usar las series N, las series K o las Total. KL, y en Qual Control 10 definir un canvas. O sea, yo podría hacer una configuración para que más o menos me cubra el ancho, quizás me van a sobrar algunos píxeles, para ir generando zonas en 16 novenos, cosa que cuando yo, por ejemplo, yo abro una cámara, se abra inmediatamente en 16 novenos y no se deforme. Entonces, eso también es una característica de DataPad que hace muy buen match con el LED, porque al final voy a poder definir una grilla que igual se va a parecer, para los que están más acostumbrados, a ocupar en el fondo pantallas de 16 novenos. Las puedo como inventar de alguna manera. Claro, claro. Ahí hay dos cosas, es importante. Una es la definición del canvas o de la pizarra con la que yo voy a trabajar, que yo le defino a través de la tarjeta de salida. Yo le digo al sistema a través del DST, bueno, mi salida es de X cantidad de píxeles por X cantidad de píxeles, y él se va a acomodar a ese canvas. Ahora, se me hace como medio raro, como dice Álvaro, entonces yo tengo dos formas de hacerlo. Una, a través del software, creo mis templates, que son la grilla, el grill, como quiero acomodar, lo hago en formatos de 16 por 9, si es que mis contenidos quiero que se acomoden exactamente 16 por 9, porque puede ser que no. Y lo otro puede ser a través de la funcionalidad de la versión Pro de nuestro software, que permite porcionar cualquier tamaño de pantalla, y esto aplica para LCD igual que para DVLED, pero para DVLED tiene mucho sentido, y es que yo puedo porcionar por video walls, separarlo por video walls virtuales, y a cada uno cargarle layouts por separado. Eso también se puede hacer, es interesante. Entonces, yo tengo una gran pantalla de LED de 4, 5, 9 metros, como la que nos mostraba Álvaro ahora, 9 metros por 2 tanto, 9 metros por 3, y yo por el software puedo decir, bueno, esta pantalla es grandísima, le voy a otorgar un pedazo de esa pantalla a cada operador y que el otro no se me meta ahí. Entonces entro por el software y le digo, esa gran pantalla de 9 por tanto, de tantos por tantos píxeles, la voy a separar así en 3 o 4 o 5 video walls para cargarle contenido diferente y entregarle la operación de una porción X a cada operador, si es que lo requiero así. Entonces son dos formas en las que puedo dividir esa pantalla para que me dé el formato que yo requiera, ¿no?
Rafa, aquí tenemos otra pregunta de si la asistencia de DataPad puede ser 24/7. Ese es un buen punto. Nosotros tenemos ahora una asistencia que es un support, un premium support, que es un servicio adicional, y esa asistencia es 24/7. Hoy la tenemos 5 días a la semana, lunes a viernes. Ya estamos pensando para el último cuarto de año poder colocar esa asistencia 24, o sea, hoy es 24/5 en realidad y la vamos a colocar 24/7. Pero para el 24/5 y que haya siempre alguien disponible en el teléfono para contestar cualquier problema, cualquier inquietud, hay que tomar el servicio premium, que si tienen alguna inquietud me pueden escribir por mi correo y les puedo enviar la información de cómo funciona. En el caso de nosotros es lo mismo. Nosotros tenemos 24/7, hoy día sí activo, pero también es un opcional que se puede pagar, digamos, para que exista siempre esa disponibilidad desde cualquier parte del mundo y poder prestar la asistencia en el momento que lo requiere. No sé si tienen más preguntas. Vamos a ver. Parece que no tienen más preguntas. En el chat les dejamos tanto el contacto de Rafael como el mío, por si tienen alguna duda adicional o quieren conversar con nosotros más uno a uno, ver la posibilidad de hacer algún partnership, empezar a trabajar con cualquiera de las dos marcas, hacer alguna integración, obviamente en proyectos donde trabajemos en conjunto, no solo nosotros, sino que también todo el equipo de ingenieros de cada una de las compañías va a estar involucrado y en el fondo apoyando un poco el diseño, sobre todo para quienes estén haciendo sus primeras armas, digamos, en estas líderes y o cuando se trate de proyectos de alta complejidad, para siempre poder en el fondo darles una recomendación, ya sea desde el punto de vista de la optimización o desde las funcionalidades. Así que Exactamente. no sé si tienen más consultas, si es el momento de hacerlas ahora. A ver, creo que no. Rafa, ¿tú tienes Creo que algo más? estamos. No, no. Me queda solamente agradecerte, Álvaro, y agradecerle a la gente que se conectó y que se mantuvo conectada hasta este momento. Y quedamos a las órdenes. Cualquiera que tenga una inquietud. A mí me gusta mucho esta idea porque Álvaro, aparte de ser un gran conocedor del mercado y haber estado en el medio de los dispositivos de visualización por muchos años, conoce muy bien DataPad. Así que el que tenga dudas y quiera hacer toda la implementación completa de salas de control con Apsen y nosotros, ahí van a tener casi que un experto en ambas cosas de su lado. Así que nada, quedamos a las órdenes, están los correos y los podemos empezar a guiar. Si la inquietud es comercial, los empezamos a guiar en cada país a través de nuestros partners o de nuestros distribuidores. Y si la inquietud es técnica, pues la resolvemos nosotros a través de nuestros ingenieros de preventa, lo que necesiten, ¿no? Mira, Rafa, acá hay una pregunta que quizás te puedo ayudar a responder, que tiene que ver con, hay un procesador que nosotros a veces lo ocupamos como Absent, digamos, en cierto tipo de instalaciones, que es de una marca que se llama Magnimage. Esos procesadores, básicamente, porque nos dicen cuál es la comparación entre DataPad y Oh, Magnimage. Entonces, como para darte ahí una mano, básicamente un procesador Magnimage es un gestor de capas o de fuentes literalmente físicas, solo físicas, ya sea HDMI, VGA, DVI, DisplayPort, en distintas capas y con un seamless switching. Es decir, tendría una mejor utilización quizás en una instalación fija. Para una sala de control, hoy día lo normal es que la información que se despliega es multifuente, es decir, escritorios remotos de un computador, páginas web, porque no sé, supongamos un data center, no sé, todo el monitoreo de la red Cisco se hace a través de una página web o se hace a través de una aplicación. Entre medio de eso quizá hay alguna cámara IP en la de que Datapad codificaciones IP, claro. Datapad tiene tarjetas aceleradoras de decodificación para poder decodificar
múltiples cámaras simultáneamente y no recargar la CPU del servidor en la decodificación. Entonces, básicamente, la diferencia es entre un switcher de señales literalmente físicas versus un procesador que puede tener tanto señales físicas como virtuales de distintas fuentes. Y además tiene otras funcionalidades que se ocupan en el caso de las salas de control, como poder ir cada cierto tiempo cambiando el layout, etcétera, que se ocupa también Exacto, bastante en las salas de control. No tienen el layout fijo, a veces van haciendo como una especie como de cambio, digamos, de carrusel, como un exacto. playlist de layouts. Exacto, un controlador profesional de video wall siempre será muy distinto a lo que es una matriz o a lo que es un multiviewer, que es más o menos lo que es el MagniMagem, es más un multiviewer que tiene sus aplicaciones prácticas en algunos casos, pero para salas de control siempre, y sobre todo hoy, y con lo exigente que se está volviendo la sala de control en términos de la cantidad de fuentes y los diferentes tipos de fuentes que se manejan, siempre la mejor opción es un procesador profesional por todo lo que decía Álvaro. Nosotros no solo recibimos fuentes cableadas, sino decodificamos IP, fuentes por BNC, páginas web internas, aplicaciones internas, videos, imágenes, todo que está viviendo dentro del mismo controlador. Y aparte la versatilidad de crear miles de fuentes en la biblioteca principal y luego ir sacando en layouts o escenarios las diferentes opciones de visualización. Nosotros en el tema seguridad, por ejemplo, tenemos clientes donde están creadas 1500, 2000 o más cámaras en la biblioteca principal y luego se genera los diferentes layouts de visualización en pantalla. Aparte, poder mezclar fuentes de cámaras IP en un mismo carrusel con fuentes físicas o tener todo ese tipo de fuentes tan diferentes mezcladas en pantalla. Como decía yo hace un rato, lo más importante de nuestro software es que ofrecemos libertad de visualización. Entonces, ustedes son los que dicen en qué posición quieren ver su fuente, en qué tamaño y dónde en la pantalla. Así que ahí nos están preguntando si vamos a poner la grabación, si la vamos a disponibilizar, probablemente en algún link privado. Yo creo de aquí a una semana, porque hay que editarla, etcétera, pero sí, se las vamos a compartir en la medida que la tengamos lista. Yo creo que si no hay alguna otra pregunta, más que nada, bueno, ahí les mandamos en el chat por si acaso alguien necesita las coordenadas de nosotros. Está tanto el correo de Rafael como el mío. Rafa, si tú quieres reiterar tu correo. Sí, mi correo es rafael.herrera@datapath.co.uk. El mío es alvaro.amar@absen.com. Así que creo que tenemos tenemos una última pregunta. Vamos a estar acá hasta las 5. Una pregunta. ¿Hay algún procesador que logre capturar procesadores de menor pixelaje, pero que no cambie la entrada de video automáticamente de golpe sin tener que esperar? Tú te refieres como al seamless switching. Yo creo que a eso se Puede refiere. ser, lo entiendo también así que fuera un seamless switching. Del lado de los controladores nuestros, el cambio es muy rápido, pero no se hace seamless, porque realmente está pensado para aplicaciones corporativas y aplicaciones de salas de control, donde no hay ningún problema en que se haga un cambio en el layout de la fuente. Ahora, siempre se puede tomar la fuente y arrastrarla, hacer un drag and drop y llevarse la fuente directamente a pantalla desde la biblioteca de fuentes sin necesidad de hacer ningún cambio. Pero cuando hablamos de layouts, normalmente siempre se nota el cambio por la aplicación a la que estamos dirigidos. Cuando se requiere seamless switching, eh, normalmente hay servidores a los que nosotros les servimos con nuestras tarjetas de captura y tarjetas gráficas, eh, pero que se encargan de hacer ese procesamiento de seamless switching, como les decía yo hace un rato, por ejemplo, Green Hypo, que es uno de nuestros clientes a nivel global, que ellos se especializan en eventos en vivo.
tipo premios Oscar, Grammys, ese tipo de cosas donde la combinación de fuentes tiene que ser muy depurada y no puede ser así de golpe como hace la pregunta aquí Dani. Entonces ahí entra de por medio otro tipo de producto que puede trabajar de la mano con el nuestro. Pero los controladores IO-Lite VSN sí se nota, hay un cambio cuando yo mando a cambiar el layout o la fuente, obviamente se nota que salió una y entró la otra, ¿no? Sí, o sea, en el fondo, lo que dice Rafa, en resumen, ahí se necesita un switcher de producción en vivo, más que un controlador de sala de control. Exactamente. Ese es un poco la respuesta. Así que ahora sí. Bueno, si tienen cualquier consulta, como les decíamos, alvaro.amar@absent.com, rafael.herrera@datapath.co.uk. Nos pueden escribir. Si se acordaron de un correo de uno o del otro, igual se los dejamos en el chat. Nos Claro. escriben y nosotros los contactamos con el otro, da lo mismo. Probablemente esto lo vamos a seguir repitiendo y nada, agradecerles su participación. Fue una cantidad importante de Sí, participantes. excelente, excelente. Sí, estamos Muy bien contentos. agradecidos. Así que bueno, Rafa, Bueno, muchas gracias por tu una feliz tiempo, un día, feliz placer. tarde para todos. Gracias, Dale, Álvaro, lo mismo. dale. Hasta Chao, luego. chao, 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 chao a todos. chao.